y errores groseros de redacción, que ayer, ante una pregunta que le formulara, el ministro Timmermans me dijo que obedecía a errores de tipeo, que él había advertido en el momento de firmarlo, pero que como la versión que valía era la que estaba escrita en inglés, lo dejó pasar. ¡Qué pedazo de chantada, señor presidente! El canciller de la República Argentina dice que advierte un error garrafal en la redacción que genera una duda en la integración de la comisión y dice que lo dejó pasar porque valía el texto en inglés, y eso es mentira. Porque si el mismo error se repitió en el texto en idioma farsi, lo que vale es este texto y no el idioma inglés, que solamente se utiliza cuando hay problemas de interpretación y no cuando hay coincidencia en la redacción de dos dictámenes. Esta es la realidad. El convenio es violatorio, se dijo aquí, del artículo 109 de la Constitución Nacional, al arrogarse el conocimiento de causas judiciales pendientes. Se han citado antecedentes de audiencias que se hicieron en el extranjero, generalmente para tomar pruebas testimoniales. Pero lo importante, señor presidente, es que las audiencias que se tomaron en el extranjero fueron decididas por el juez de la causa y no por un poder distinto, como en este caso. Eso es una clara injerencia en el Poder Judicial, una injerencia indebida. Y encima, ayer el canciller tuvo el tupé de decirnos que no consultaron al fiscal para no tener injerencia en el Poder Judicial. Es violatorio del artículo 16 o 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el juez natural y el marco del debido proceso. Que el juez deba ir a Irán con el fiscal que tiene pedido de captura no viola el principio del juez natural, que actúa, piensa y decide en el ámbito de su despacho instalado en su propio país. ¿Cómo puede ser que el juez y el fiscal se constituyan a interrogar a funcionarios del más alto nivel del gobierno iraní? Y si el juez decide en función de las facultades que le da la norma del Código Procesal Penal de la Nación, que según el ministro se va a aplicar en la causa, decide su arresto después de la indagatoria, no va a tener presión si tiene que decidir el arresto de quien eventualmente puede haber resultado electo ya presidente de Irán, entre los 3 candidatos que tienen que declarar que son candidatos a presidente. Realmente las cosas no se entienden. Podríamos hablar del estándar moral que dice el artículo 1 con que hay que elegir el presidente. El presidente de esta comisión, que según parece ahora quedó en 5 miembros, 2 elegidos por cada país, y un quinto con prestigio internacional y con estándar moral. ¿Con qué pauta van a evaluar el estándar moral?
En Irán, lo dijo recién De Marchi, hay pena de muerte por ahorcamiento en público. Se niega el derecho de las minorías y de las mujeres. Diputado, Termino, concluye, presidente. gracias. Termino. Es decir, el estándar moral no existe. Y para terminar, señor presidente, nosotros hemos mantenido en esta Cámara una clara postura opositora. Pero en este caso puntual, el voto demócrata progresista no es contra el gobierno. Voto contra el dictamen de mayoría para que impere la verdad y la justicia, que es el mandato que nos imponen desde el más allá los 85 muertos de la AMIA. Verdad y justicia, por cierto, señor presidente, que es mucho más importante que el gobierno. Gracias, diputado Favario. Palabra el diputado Carlos Alberto Favario. Señor presidente, voy a empezar mi exposición haciendo una advertencia que, por supuesto, no tiene tono admonitorio, sino como una contribución al normal y regular funcionamiento de la tarea legislativa. Todo indica que van a ingresar los proyectos conflictivos que hoy se están considerando en el Senado. Espero, como ya lo advirtió también el señor diputado Yoma, que no haya errores en el giro de los proyectos. Si, como se supone, los proyectos remitidos fueron estudiados, fueron redactados y fueron firmados, incluso por la Presidenta de la Nación, se supone que están ajustados a la Constitución. Y esos proyectos, en consecuencia, de conformidad a los artículos 62 y 69 del reglamento de la Cámara, deberán ser girados en primer término a la Comisión de Justicia y no a la de Asuntos Constitucionales. Al menos, seguramente, podremos tener alguna cuota de buen humor que aporte su presidente y salir de este clima de tensión y de descalificaciones permanentes a que nos tiene acostumbrado la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ayer, en la comisión o en la reunión de comisiones, el ministro Alac habló del paquete, es decir, la vinculación de todos los proyectos. Estos tres casi inofensivos que entraron a la Cámara de Diputados superficiales, diría la diputada Carrió, siguiendo su brillante exposición de esta tarde. Y los otros, los peligrosos, los que han generado la reacción
casi masiva de importantes sectores ciudadanos, los que atentan contra la independencia del Poder Judicial, los instrumentos verdaderos para la colonización de la justicia. Los 3 proyectos que hoy está debatiendo el Senado. Pero como todo es parte del paquete, según el ministro Alac, ahí está la justificación de nuestro dictamen y del voto demócrata progresista en contra de los proyectos del Poder Ejecutivo. Porque para nosotros el objetivo del gobierno con este paquete de leyes es someter a la justicia para garantizar la impunidad. De ahí la urgencia, porque se viene la noche, señor presidente. No obstante ordenarse el tratamiento urgente, la presidenta dijo el martes 9 de abril pasado: espero que este debate sea serio, profundo y esté a la altura que merecen los tiempos, refiriéndose a los proyectos. El mismo día o al día siguiente, los voceros, los representantes del bloque mayoritario en el Senado anunciaron que se aprobaban sin modificar una coma. Claro. Después sufrieron el papelón, hicieron el dictamen y tuvieron que reabrir el debate porque se había abierto una situación conflictiva en el propio frente del poder. Aquí en Diputados, al menos no se repitió esto de que no iba a haber cambios de ninguna naturaleza. Y ayer tuvimos la presencia del ministro y de su joven secretario. Uno podía pensar que habíamos emprendido el camino del debate del que nos habló la presidenta. Pero vinieron única y exclusivamente a hacer un monólogo y cuando tuvieron que contestar las preguntas, se fueron. La presidenta de la comisión dijo que no quería sobrecargarlos a los funcionarios. Este es el debate que se quería, señor presidente. Realmente, yo creo que es una vergüenza, por no decir una tomada de pelo, no a los diputados, sino a una ciudadanía que espera que alguna vez trabajemos en serio y discutamos los proyectos en serio. Entre los proyectos remitidos está el de la publicidad de los actos de la Corte y de los tribunales de segunda instancia del Poder Judicial. Casi una obviedad, porque no pensarán que es alguna medida revolucionaria algunos de los que pregonan que estamos en presencia de un gobierno casi revolucionario. Se hace en la mayoría de las provincias argentinas. Se ha repetido esta tarde. La Corte Suprema de Justicia tiene incluido en su página web
prácticamente toda la información que se suministra desde el año 2004. La pretensión del Poder Ejecutivo con estas leyes constituye una violación del principio de la división de poderes. El artículo 113 de la Constitución Nacional le asignó a la Corte Suprema de Justicia dictar su reglamento interno, porque eso hace a las garantías de la independencia del Poder Judicial. Alguien dijo recién, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Mi primera iniciativa en esta Cámara fue presentar un proyecto de libre acceso a la información pública. Así también duermen por ahí en los armarios los proyectos similares de otros señores diputados, pero nunca pudieron ser tratados por la negativa oficialista. Ahora se rasgan las vestiduras y declaran la publicidad necesaria de los actos del Poder Judicial y mientras tanto esconden cada vez más lo que son los actos propios. Viene un proyecto también de lo que se denomina el ingreso democrático al Poder Judicial. Un ejemplo de lo que puede denominarse el exceso de reglamentarismo para un proyecto absolutamente inconstitucional y discriminatorio por su evidente hipocresía. Discrimina porque solo regula el ingreso al Poder Judicial. Mientras tanto, los otros poderes gozan de la libertad absoluta para el ingreso de un ejército de agentes públicos, sin concursos y sin exigencias, salvo la de pertenecer a las organizaciones que constituyen el sustento del poder. Se habló acá de 200.000 ingresados en la administración pública durante la gestión de este gobierno. Yo señalo con las cifras oficiales que desde el año 2009 la suba de planta permanente ascendió al 157% y la suba de la planta de contratados al 181%. En tanto se legisla para un solo poder del Estado y se excluye la norma, a los otros dos nos encontramos frente a un flagrante caso de inconstitucionalidad. Ya termino, señor presidente. Además, el artículo 16 garantiza la idoneidad, que por supuesto no se cumple. El principio de igualdad del artículo 33, donde el último que está en la orden de méritos puede llegar a ser el primero, es un solemne disparate que permite los nombramientos a dedo y que no condice con la proclamada democratización de la justicia. Señor presidente, nos quedaría por analizar el tema de las declaraciones juradas.
el propósito de clamar no se corresponde con la realidad. Se dijo acá, y no voy a ser reiterativo, las exigencias de la nueva normativa son mucho más livianas que las que están vigentes. El artículo 6, en tanto hace a la dependencia de la Oficina de Corrupción, organismo del Poder Ejecutivo, viola también esa independencia que hace a la división de los poderes. Le agradezco, señor presidente, la tolerancia y acá doy por terminada mi exposición. Gracias, Muchas diputado, gracias. muy amable. Tiene la palabra el diputado Carlos Favario. Señora presidenta, voy a comenzar con una reflexión y con una confesión. La reflexión es: qué ironía. Estamos tratando un proyecto de democratización. La gente está en la calle, los palcos y las galerías casi desiertas, porque se ha restringido el acceso de los ciudadanos. Incluso alguno de mis asesores tenía inconvenientes para ingresar al recinto. Y la confesión es que casi me siento como un músico de la orquesta del Titanic, que seguía tocando mientras el barco se estaba hundiendo. Estamos analizando los proyectos de ley. Cuando estos proyectos de ley han sido relegados por los hechos que lo han superado y que se conocieron ayer. Nos opusimos al paquete porque creíamos que así defendemos la Constitución, porque queremos preservar las garantías constitucionales y los derechos de los ciudadanos frente al avance del poder autoritario. Escuchamos indignados el ataque contra la corporación judicial, elitista, oligárquica y antidemocrática, como se decía la semana pasada desde las bancas de este recinto. Nos escandalizamos porque se sometía a la justicia a los manejos y a las miserias de los partidos. Defendimos la independencia del Poder Judicial con la firme convicción de nuestra convicción filosófica, política y profesional. Confiábamos en una Corte que queríamos defender como última garantía ante los atropellos del poder. Nos sentíamos representados o mejor dicho, nos sentíamos representantes de millones de ciudadanos que se volcaron en las calles de la Argentina
tratando de defender los principios de la República. Pero oímos mal los anuncios de los cambios que se iban a introducir en los proyectos aprobados la semana pasada por el Senado y que parecían los principios inamovibles del dogma revolucionario del gobierno. Lo dijimos ayer a las 3 de la tarde en un reportaje radial con una radio de mi ciudad. Y más mal olimos, señora presidenta, cuando leímos la presentación de la Corte ante el presidente de esta Cámara, acompañando las manifestaciones de los camaristas preocupados por la caja y los recursos que iba a perder la Corte, pero ignorando los derechos constitucionales que iban a ser conculcados para los ciudadanos y para las minorías vulnerables. Seguramente, si esta nota la hubieran leído la semana pasada, hubiéramos escuchado la catarata de insultos y de descalificaciones para la Corte, porque se hubiese dicho que la corporación oligárquica estaba extorsionando al gobierno y a la Cámara cuando dice que de sancionarse algunas de las normas de los proyectos en cuestión puede producirse una verdadera paralización del Poder Judicial. Por supuesto, se olvidarán de lo que dijeron la semana pasada. Yo creo que con la nota presentada, señor presidente, con el cambio en el proyecto que tiene media sanción en el Senado, se ha producido, sin ninguna duda, un agravio institucional en tanto la reforma no surge del Congreso. La reforma se hizo en un acuerdo extracongreso. El Congreso debe sancionar la ley. El Poder Ejecutivo debe aplicar la ley. El Poder Judicial debe interpretar y asegurar su correcta aplicación. Pero acá, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han acordado la ley que esta Cámara obediente va a aprobar sin tan siquiera estar informado, porque como se dijo hoy, la señora presidenta de la Comisión no pudo darnos ayer, a lo largo de las reuniones de la reunión de las comisiones conjuntas, cuáles eran las reformas que se iban a introducir. Lo digo con el más absoluto respeto. El Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, que de acuerdo a un comunicado emitido hoy, se ha hecho solidaria con su presidente, deben explicar el acuerdo que posibilitó la modificación del proyecto de ley aprobado en el Senado. Y lo digo
con todo el respeto, señora presidenta, hay que darle una explicación a los argentinos para no generar una nueva defraudación en la credibilidad ciudadana. Frente a todo esto, entiendo yo que es casi secundario hacer el análisis pormenorizado de la ley. Pero algunas cosas, indudablemente, tenemos que decir que, aunque sean reiterativas, valen para fijar la posición del bloque demócrata progresista que tengo el honor de representar. Que la elección popular de los consejeros es inconstitucional porque no es lo que quiso la Constitución